Hechos, por favor, en el capítulo 21, hermanos, aquí es donde vamos a tener el inicio en esta mañana. Doy gracias a Dios por que puedo estar aquí una vez más. La semana pasada no pude estar por cuestiones ajenas a mí, pero estuve viendo la transmisión desde allá donde estaba, y pues hoy en la mañana también no pude estar aquí, pero doy gracias a Dios que hoy en la tarde sí podemos estar reunidos aquí. Es para mí un gusto poder volver a verles a cada uno de ustedes. Es una bendición poder estar con nosotros, poder estar reunidos en la iglesia. Amén, hermanos. Hechos capítulo 21, y acompáñame por favor en el versículo 18 y el versículo 19. Síganme con su vista, por favor. Quiero que atienda con especial cuidado estos versículos en esta tarde. Hechos capítulo 21. Perdóname, hermano, se me olvidó. Hechos capítulo 21. Versículos 18 y versículo 19. Dice: y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Oremos. Padre, gracias te damos por el grandísimo honor que usted nos da de poder estar reunidos aquí. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a ser edificados, mi Dios. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu quien hable, Señor, y no permitas que diga algo que tú no quieres, pero permite, Señor, que pueda decir todo lo que tú quieres que diga. Señor, nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban, ¿qué dice, hermanos? Se hallaban reunidos todos los ancianos. No dice unos cuantos, amén. No dice unos cuantos. Dice que se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando la palabra de Dios dice todo, ¿qué quiere decir? Todo, amén. Qué profundo, amén. Dice la Biblia que se hallaban reunidos todos los ancianos, y luego dice el versículo 19, a los cuales de haberles saludado les contó, ¿qué dice, hermanos? Una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Amén. Cuando leí este versículo, hermanos, yo no sé qué vino a mi mente, y el Señor tal vez pasó por en mi mente una película de todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Pero dice aquí la palabra de Dios, me llama mucho la atención, que dice que Pablo contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Quién de nosotros aquí reunidos podríamos contar una por una las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y al tratar de contestar esta pregunta, hermanos, pareceríamos tan espirituales, pareceríamos tan piadosos, y podríamos contestar, y yo estoy seguro que la respuesta de la mayoría de nosotros que estamos aquí serían: las bendiciones de Dios son incontables. Y sí es cierto. Pero la palabra de Dios dice que Pablo contó una
por una las cosas que Dios había hecho. ¿Quién aquí me puede decir una por una las cosas que Dios ha hecho en su vida? Pero quiero que note unos versículos antes. En este mismo capítulo 21 y el versículo 10, mire lo que dice ahí. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Unos versículos antes, hermanos, de que Pablo contara estas cosas una por una, un profeta estaba diciendo que Pablo iba a padecer en Jerusalén. Si a nosotros viene alguien y nos dice: vas a padecer, pues no voy, amén. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie nos gusta sufrir. Pero Pablo dice: ¿qué importa eso? Yo estoy dispuesto a ir aún a la muerte por mi Señor. ¿Qué espíritu de Pablo? ¿Qué espíritu de Pablo? ¿Qué confianza en el Señor? Él sabía que tenía que ir a Jerusalén, pero le estaban profetizando que iba a padecer en Jerusalén. Y él dice: ¿qué importa eso? Llegando a Jerusalén, se reunió con los ancianos y les platicó, les contó una por una las cosas que Dios había hecho en los gentiles por su ministerio. Una de las armas, hermanos, que Satanás usa para debilitarnos nuestra vida como cristianos y trastornar nuestra mente es que nosotros nos olvidemos de lo que Dios hace por nosotros. Satanás se encarga de trastornar nuestra mente. Esta palabra trastornar no quiere decir más que cambiar. ¿Sí? Es decir, tenemos en mente algo que Dios ha hecho por nosotros, pero entonces viene Satanás y pone otra cosa en nuestra mente y nos olvidamos de lo otro. ¿Sí están conmigo, hermanos? Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros, incluso una hora antes. Lo que pasó hace una hora, puede ser que Dios nos haya librado, pero ¿se nos olvidó o simplemente no nos dimos cuenta? Pero esta es una de las armas que Satanás usa para debilitar cristianos, para debilitar pastores, para debilitar líderes, para debilitar iglesias. Trastornar nuestra mente y alejarla de ser conscientes de lo que Dios hace por nosotros. Pablo contó las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, una por una. Una por una. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, acompáñame ahí por favor. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas?
Si esto no le parece suficiente, hermano, yo no sé qué entonces esperamos. Hechos capítulo 4 y el versículo 12 dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos dio un nombre en el cual pudiéramos ser salvos. Nos dio salvación. En Romanos capítulo 5 y el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9, acompáñame allá por favor. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9 dice así la palabra del Señor: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es segunda, hermanos, perdónenme, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo soy constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted en su vida? Dios me dio salvación. Dios me dio salvación. Dios me dio un nombre en el cual ningún otro nombre podemos ser salvos. Un nombre único en el cual podamos clamar y venir a Él. Y Él transforma nuestras lágrimas en risa. Y Él transforma nuestras debilidades en fortalezas. Y Él transforma nuestra vida de una manera tan especial. Me dio un nombre para que en ese nombre yo pueda confiar y pueda ser salvo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos da salvación. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, ¿qué dice, hermanos? El espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios me dio su espíritu. Dios me dio salvación. Dios me dio su espíritu. Dice ahí la palabra del Señor que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de ¿quién, hermanos? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él me dio salvación, Él me dio su espíritu, Él me dio también justificación junto con la salvación. En Romanos capítulo 5 versículo 1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba camino al infierno a quemar por toda la eternidad para pagar por mis pecados, Él me dio justificación junto con salvación y todavía me dio su espíritu. Nos dio justificación.
Nos da también su gracia. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 8. 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 8. 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solamente me dio salvación, me dio justificación, no solamente me dio su Espíritu, también me dio su gracia. Porque yo no merecía que el Salvador viniera a este mundo y fuera clavado en una cruz, que fuera humillado, que cargara una corona de espinas. Yo no merecía eso, pero Él en su gracia lo hizo. Me dio su gracia. ¿Sabe qué me da también? Todo lo que necesitamos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4 y el versículo 19 dice así la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él me da todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Sus riquezas, sus riquezas que Dios tiene en la gloria no son poquitas, hermanos. Son muchas. Son incontables las riquezas de Dios. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la tierra. Él es el creador del cielo y la tierra. Él me da todo lo que necesito. Él provee todo lo que necesito. No necesito nada más fuera de Él. Él me da todo lo que necesito. Mire lo que dice Mateo 6:26. Mateo 6:26, por favor. Mateo capítulo 6 y el versículo 26 dice así la palabra del Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él me da todo lo que necesito. Si Él viste con tanta amor, con tanta ternura a las aves del cielo, si Él alimenta a las aves del cielo, si Él colorea las flores de la tierra, ¿cómo no me va a dar todo lo que necesito a mí, que soy su hijo? Él me da salvación, me dio su Espíritu, me dio justificación, me dio su gracia, me da todo lo que necesito. Pero qué horrible pecado es olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué horrible pecado es olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos tanta osadía, hermanos, tenemos tanta orgullo en nuestra cabeza, en nuestra alma. Tenemos tanta orgullo que creemos que lo merecemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces ni siquiera tenemos la fuerza para levantarnos de la silla e ir al micrófono y darle gracias a Dios. Qué horrible pecado es olvidarse que lo que Dios hace por nosotros. Qué malagradecidos somos, qué miserables somos. Qué horrible pecado es olvidarse de lo que Dios hace por nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 11. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 11. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da fuerzas para hacer tus riquezas. Las riquezas que tienes no son tuyas. Déjeme reventarle ese globito. Lo que usted ha trabajado no es suyo. Dios le dio la fuerza para trabajar. Dios le dio la fuerza y la inteligencia para generar esa riqueza. No se olvide de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos dinero aquí en la cartera? Traigo 10,000 pesos en la cartera, pues vamos a comer, vamos a comprar, vamos a no sé, hacer algo con ese dinero. Queremos emprender un negocio, yo no sé, queremos comprarnos un traje, un carro, amén. Amén. Pero nos olvidamos de Dios. ¿Qué es lo primero que pasa cuando traemos dinero en la cartera? Nos olvidamos completamente de Dios. Él es el que nos dio la inteligencia para poder generar ese dinero. Cuídate, dice la palabra del Señor, de no olvidarte de Dios. Qué horrible pecado es no considerar lo que Dios hace por nosotros. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 20 dice así la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién, hermanos? De Dios. No se olvide de honrar a Dios. No se olvide de honrar a Dios. ¿Sí me escuchó? O tal vez hay que subirle, hermano, al volumen, porque no están escuchando los hermanos. No se olvide de honrar a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se olvide de honrar a Dios, no se olvide de Dios, no se olvide de honrarle a Él. En Proverbios capítulo 3 y el versículo 9 dice la palabra de Dios que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Miren lo que dice ahí para que no diga que yo soy el que dice esto, es Dios el que dice esto. Proverbios capítulo 3 y el versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Déjeme confesarle algo, hermanos. Apenas unos meses acá, su servidor comenzó a ofrendar para misiones. Antes lo hacía, pero no fielmente, ocasionalmente. Cuando el pastor daba lata que diéramos a las misiones, amén. Y pasaban las charolas y todos los líderes tienen que dar para misiones. Y es el único que traigo, pastor. Ahí va para misiones. Pero hace unos meses yo hice un trato con Dios.
Y déjeme ser sincero con usted en esta tarde. No me ha faltado absolutamente nada. No me ha faltado absolutamente nada. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego, ¿qué dice el versículo siguiente? Versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. No se olvide de honrar a Dios, pero no solamente con sus bienes, sino también con su vida. Honre a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Honre a Jehová con su vida. Honre a Jehová con su lengua. Amén. Honre a Jehová con su lengua. Honra a Jehová con su mente. Alguien dijo que adoramos a Dios por lo que Él es. Reconocemos los atributos de Dios. Reconocemos los atributos: que Dios es 3 veces santo, que Dios es omnipotente, que Él todo lo puede, que es omnipresente, que Él puede estar en todos lados, que Él es soberano, y que Él es justicia y demás atributos de Dios. Y adoramos a Dios por lo que Dios es en esencia, pero le alabamos por lo que Dios hace por nosotros. Y tal vez ese sea el problema de nuestra nula adoración a Dios, de nuestra nula alabanza a Dios. Nos levantamos a cantar los himnos y ahí estamos nada más como que mirando a la pantalla, pero simulando que no me sé el himno, si son los mismos himnos que cantamos todo el tiempo. Adoramos a Dios por lo que Él es, pero le alabamos por lo que Él hace. Pero probablemente la nula adoración y la nula alabanza que hay en nuestras vidas, hermanos, es porque no estamos recordando y no estamos considerando una por una las cosas que Dios hace por nosotros. No se olvide de honrar a Dios. No se olvide de honrar a Dios. No se olvide de agradecer a Dios. Mire lo que dice Romanos 1:26. Romanos 1:26. Romanos capítulo 1, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones. Mire lo que dice el versículo. El versículo 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Después Dios dice que Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen. Pero dice que no tomaron, decidieron no tomar en cuenta a Dios, decidieron no honrar a Dios, decidieron no darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice que estemos siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo.
Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Ahí dice, clarito. Si usted no sabe la voluntad de Dios es porque no lee la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo seamos agradecidos. Que consideremos una por una las cosas que Dios hace por nosotros. No se olvide de darle gracias a Dios. No se olvide de darle gracias a Dios por un nuevo día. No se olvide de darle gracias a Dios por las fuerzas para trabajar. No se olvide de darle gracias a Dios porque tiene a sus seres queridos cerca. No se olvide de darle gracias a Dios porque tiene una iglesia. No se olvide de darle gracias a Dios porque tiene un pastor. No se olvide de darle gracias a Dios por cada una de las cosas que Él hace por nosotros. No se olvide de Dios. No se olvide de honrarle a Dios. No se olvide de agradecerle a Dios. Y no se olvide de orar a Dios. No se olvide de depender totalmente de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6 dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué dice, hermanos? Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Delante de Dios, amén. No delante del diputado, no delante del presidente municipal, no delante de la jefa de colonia, amén. ¿Cuántos aquí son jefa de colonia? Levante su mano. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos. No hay necesidad de afanarnos. Pero ¿qué pasa? Hasta nos salen verrugas, amén, de tanto estrés que tenemos. Amén. Y se ríen porque saben que es cierto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Jesús dijo que deberíamos orar en lo secreto. Y el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, no seas como los fariseos que aman orar en las esquinas, sino cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No se olvide de orar a Dios. No se olvide de orar a Dios. Amén. ¿Qué vamos a hacer si un día no tenemos dinero? ¿Qué vamos a hacer si un día estamos enfermos? ¿Qué vamos a hacer si un día deseamos algo? Amén, pastor. ¿Unas almejas se le antoja? No se olvide de orar a Dios. No se olvide de orar a Dios. Dice la palabra de Dios que el que llama, se le ¿qué? Se le abrirá. Amén. Amén. No se olvide de orar
a Dios. No se olvide de orar a Dios. Hermanos, ¿sí me están escuchando en esta tarde? No se olvide de orar a Dios. ¿Quiere ese trabajo? Ore a Dios. ¿Quiere ese aumento en el trabajo? Ore a Dios. ¿Quiere ese carro nuevo? Ore a Dios. No se olvide de Dios. No se olvide de honrar a Dios. No se olvide de agradecerle a Dios. No se olvide de orar a Dios. Pablo contó una por una las cosas que Dios había hecho. Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible. Amén. Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible para poder percibir las cosas que Dios hace por nosotros. Seguramente hoy Dios hizo muchas cosas por nosotros. Pero fueron pocos los que se levantaron a dar gracias. Qué bendición que tenemos vida. Qué bendición que tenemos salud. Qué bendición que no nos dio COVID, hermano Pedro. Amén. Pero ¿cuántas veces le hemos agradecido a Dios? Dios, gracias porque no me dio COVID. Yo conozco gente que familiares murieron de COVID. Dios, gracias porque no me dio COVID. Oh Dios, gracias porque me ayudaste a superar el COVID. Viene a mi mente el pastor Horacio. El pastor Horacio estuvo a punto de morir, pero Dios contestó la oración. Dios contestó la oración. Dios escuchó a un pueblo que ora. Dios, gracias. Dios, gracias. ¿Qué es eso por lo cual usted todos los días le agradece a Dios? ¿Qué es eso que todos los días le agradece usted a Dios? No se olvide de Dios, hermano. No se olvide de Dios. Cuídese de no olvidarse de Dios. Considere las cosas que Dios hace por nosotros. Considere las cosas que Dios hace por nosotros. Dios nos dio este hermoso templo. Dios proveyó esas pantallas. Dios proveyó un equipo de sonido. Dios proveyó la loseta. Amén. Dios proveyó una panel por lo cual estuvimos orando. ¿Recuerdan, hermanos? Dios proveyó salones para los niños. Dios proveyó cocina. Dios proveyó una sala cuna. Dios proveyó un terreno, hermanos. No un terreno, 4 terrenos. Amén. Dios proveyó. Porque Dios no nos deja. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. No se olvide de Dios. Considere una por una las cosas que Dios ha hecho en su vida. Pídele a Dios que Dios le ayude, que Dios nos ayude a considerar las cosas que Dios hace. Porque seguramente alguna cosa Dios hizo por nosotros y no le agradecimos, no lo consideramos.
Puestos de pie, por favor, oremos. Mi Dios, cuán pecadores, ingratos, miserables somos. Tantas cosas tú haces por nosotros todos los días y no las consideramos, mi Dios, perdónanos. Qué ciegos estamos, qué apáticos somos, mi Dios, perdónanos, te lo ruego. Ayúdanos a considerar lo que tú haces por nosotros, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, mi Dios, porque esta mañana tu misericordia fue nueva. Gracias, mi Dios, porque no nos has consumido, porque nunca han decaído. Tus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, mi Dios. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo, mi Dios. Gracias por salvarnos. Gracias por proveer todas las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos tener un templo donde reunirnos, unas sillas donde sentarnos, podemos tener un hermoso lugar, podemos tener un pastor, podemos tener, Señor, personas que predican tu palabra, Señor, como el hermano Abel, el hermano Irvin, el hermano Pedro, el hermano Santos, mi Dios. Gracias porque tú has levantado obreros en esta iglesia. Pero te rogamos que usted envíe obreros a su mies. Porque aún el trabajo es mucho. Ayúdanos a considerar todas las cosas que tú haces por nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos, mi Dios. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y ayúdanos, mi Dios, a considerarte a ti. No adjudicarle a la buena suerte, no adjudicarle al horóscopo, yo no sé qué tantas tonteras. A veces adjudicamos las cosas, mi Dios, pero tú eres el que las haces. Perdónanos, mi Dios, por ser tan ingratos. Perdónanos por tanta miseria que hay en nuestro corazón. Quita, Señor, todo ese pecado de nosotros y ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a considerarte a ti, a no olvidarnos de ti. Mi Dios, ayúdanos a orar a ti. Ayúdanos, mi Dios, porque te necesitamos. Tú dijiste que no nos ibas a dejar solos, mi Dios. Y gracias por eso. Gracias porque no nos has abandonado. Ayúdanos, mi Dios, te lo suplico. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan en sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío bendice, alma mía, a Jehová. Pastor. Sigan orando, hermanos. Quizás nuestro corazón está endurecido. Esa es la razón por la cual no reconocemos lo que Dios hace por nosotros. O quizás nunca realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Yo quiero preguntarle esta tarde a usted, ¿dónde iría su alma si usted muriera hoy? Es una pregunta que he hecho muy frecuentemente estos últimos días. ¿Dónde iría su alma si usted muriera? Cristo le ama. Dios dio su vida por usted. Y Él está ofreciendo gratuitamente la salvación de su alma. No es una religión, no es una doctrina, no es una forma de culto, es una relación con Cristo. ¿Habrá alguien entre nosotros esta tarde que dijera, pastor, yo quisiera recibir a Cristo, yo no he recibido a Cristo, yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador? Queremos orar por usted. ¿Podría levantarme su mano? Queremos orar por usted. Dios le bendiga. Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que esta tarde dijera, yo quiero aceptar a Cristo? Amén. Dios es bueno. Y cada día hace mucho por nosotros. Hay cosas que podemos mirar que Él hace. Hay cosas que podemos sentir que Él hace por nosotros. Y una gran mayoría de las cosas que Dios hace por nosotros ni las sentimos ni las vemos. Pero Dios está obrando. Y es tiempo, hermanos, de reconocer lo que Dios hace. Es tiempo de alabarlo por lo que Él permite en nuestras vidas. Aún cuando vienen problemas y que Dios los permite, es por la bondad de Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por ese brazo sincero que se ha levantado, Señor, deseando recibirte como Señor y Salvador. Padre, si alguien más no te ha recibido, no permitas que salga de este lugar, Señor, sin que tome la bendición que usted ofrece para cada uno de nosotros. Y mi Dios, rogamos que usted use el consejero y bendiga el corazón, Señor, de quien te recibe esta tarde. Y te pido que tú le recibas, Señor, y que haya una comunión contigo, Señor, un antes y un después. Y Señor, para tu honra y gloria, Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Pueden sentarse.